todos, bienvenidos a un nuevo servicio, adorando y glorificando el nombre de Dios. Es un honor estar aquí ante todos ustedes y ante la presencia de Dios, porque Dios es hermoso y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Tú que me ves en casa, toma este momento y refleja en lo que Dios ha hecho por ti esta semana. Quizás tú estás necesitado y necesitas un toque de Dios. Yo te quiero decir que para Dios no hay límites. Dios está ahí donde tú estás, y si tú clamas, si tú abres tu corazón a Él, Él puede llegar a ti allí donde tú estás. Y yo les invito a que abran sus Biblias en Zacarías capítulo 1. Zacarías capítulo 1 verso 3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si te vas conmigo a Isaías capítulo 1 verso 18, lo que acabamos de leer está diciendo: vengan tal y como estéis. El Señor te hace una invitación a ti y a mí de decir: vengan, vengan. Arrepiéntanse, humillémonos delante del Señor. Y mira lo que dice Isaías 1:18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es hermoso lo que Dios nos da, el pacto que Dios hace a través del llamado que nos da a nuestras vidas. Dice: arrepiéntanse. No importa cómo tú te encuentres hoy en día, allí en casa, no importa si le fallaste a Dios, no importa si te sientes como el más vil pecador. Dios te dice: ven tal y como estés, porque tus pecados yo los voy a perdonar. Qué hermoso es Dios, ¿verdad, hermanos? Que aunque aún le fallemos, Él está con nosotros. Y te damos gracias, Señor. Hoy en día clamamos tu nombre, Señor. Sabemos de que tú estás en esta casa, porque tú moras en nuestro corazón, y te damos, Señor, al Espíritu Santo que obre en cada uno de las que estamos aquí, Señor, para romper, para declarar, para arrancar, para fortalecernos, Señor, en tu nombre, Espíritu Santo. Y declaramos que todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está listo para adorar al Señor, iglesia? Vamos a exaltar su nombre, amén. Vamos a declarar que Él es nuestro Dios, Él está con nosotros, lucha por nosotros, amén. El poderoso está en este lugar y Él quiere hacer algo maravilloso. Démosle la gloria al Señor. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo está aquí.
Trae, Señor, el cielo a nosotros, Señor. Trae tu presencia a nosotros, Señor. Establece tu reino en nosotros, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Señor. Trae el cielo a nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Haz cosas maravillosas, Señor. Haz cosas maravillosas en medio de tu pueblo, Señor. Haz cosas bellas, Señor, en tus hijos, Señor. Hay un pueblo que te necesita, Señor. Hay un pueblo que tiene hambre y sed de ti, Señor. Hay un pueblo que necesita, Señor, tu cuidado, que necesita, Señor, tu liberación, que necesita, Señor, tu guianza. Establece tu reino, Señor, en la tierra, Señor. Establece tu reino en nosotros, Señor. Establece tu reino en mí, Señor. Que así como se hace en el cielo, Señor, se haga en nosotros, Señor. No como nosotros queremos, sino como tú quieres, Señor. Porque tú eres Dios, porque tú eres Rey. Te exaltamos, Señor. Tú eres Dios, Señor. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos como a Eliseo. Muéstranos el cielo. Muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo, Señor. Que tu presencia esté en el lugar, porque es tu presencia, Señor, la que hace lo imposible posible, Señor. Es tu presencia, Señor, la que transforma. Es tu presencia la que regenera. Es tu presencia la que renueva. Es tu presencia la que hace que lo sobrenatural se manifieste, Señor. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Abre nuestros ojos como a Eliseo. Muéstranos el cielo. Muéstranos
nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Dile: presencia de Dios, te necesitamos. Llénanos, llénanos. Inunda este lugar, inunda nuestras vidas. Inunda nuestras vidas, Señor. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo.
hermoso, tú eres hermoso, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Siente su presencia también en un viento apacible. Siente su presencia también en el viento apacible. te adoro, Señor, te alabo, te exalto. Tu presencia, Señor, para mí es un deleite, Señor. Estar en tu presencia, sentir tu presencia, llenarme de tu presencia es un deleite, papá. Es un deleite, Señor, estar en tu presencia, Señor. Es un deleite, Señor. Deleítate en Él, deleítate en Él.
está en este lugar, Él 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 está en este lugar. Incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino y tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso, tú eres poderoso, tú eres en este lugar. Hay ángeles en este lugar. Porque yo estoy aquí, pero yo escucho muchas voces cantando, muchas voces cantando.
por eso yo sé que hay ángeles aquí. Porque se escucha como estruendo de aguas. Su presencia está en este lugar. Y cuando su presencia está en un lugar, tú no puedes desaprovechar esa oportunidad. Adora al Rey de Reyes. Adora al Rey de Reyes. Dice su palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo. Adora al Rey. En tus propias palabras, adora al Rey. Adora al Rey. Como quieras, como quieras, como quieras. Pero adora al Rey. Adora al Rey. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. Inúndanos de tu gloria. Oh, inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de Hermanas, Dios me les bendiga. Primeramente quiero agradecerle al Señor por lo maravilloso y grande que es nuestro Dios.
darme un año más de vida. Ustedes siempre se han de preguntar por qué un año. Porque en septiembre del año pasado yo fui al doctor a hacerme exámenes que voy todos los años. Y me hicieron la mamografía. Me dejaron la cita para 2 semanas. Me acuerdo que era un día miércoles que iba a ir y mi hija Karen iba a ir conmigo. Y me habló la enfermera un día lunes, 2 días antes. Me dijo, niña Irma, necesita el doctor verla. Y cuando me dijo así, sentí, como decimos, un mal presentimiento. Y mi hija Karen me dijo que iba a ir a otro lugar. Le dije que estaba bien. No le dije que iba al doctor. Me fui sola. No le hablé a nadie. Llegué allá donde el doctor y me dijo que la mamografía había salido con cáncer. Que la etapa era cáncer 2 y que tenía que seguir unos tratamientos que él me iba a indicar. Cuando él me dijo, yo me sentí como cuando tiembla, que sentí como un zamaquión, pero de ahí como que volví en sí y solo me acordé de Dios. Y le dije, oh Señor, no te voy a preguntar por qué a mí, porque yo no soy ninguna persona especial, le puede pasar a cualquiera. Y le dije, lo único que te pido, Señor, es que en este proceso tú me fortalezcas. Y les puedo decir con toda seguridad, hermanas, que Dios no me ha dejado. Yo puedo hablar de un Dios proveedor, porque todo lo que hemos necesitado, Dios nos ha dado y en abundancia. Las cosas de comida las encontramos afuera, comida para preparar y comida ya preparada. De ahí empecé mi quimioterapia. No fue fácil, pero Dios ahí estuvo. A las dos quimioterapias, mi pelo se me empezó a caer. Y ahí me sentí muy triste, más que cuando me dieron la noticia. Se me empezó a caer el pelo. Días tenía fuerzas, días no, pero siempre confiando que el Señor iba a obrar. Porque una vez que mi esposo iba para El Salvador, yo le he puesto la palabra del aire, porque a la par de él iba un pastor que es de Guatemala y le dio la palabra de Jeremías 27, 9 al 13. Y de esa palabra nosotros los agarramos siempre que estamos en situaciones que vienen a nuestra vida. Se me empezó a caer el pelo. De ahí descansé un mes para empezar mi radiación. Creí que iba a ser fácil la radiación, creí que la quimioterapia era peor, pero no. Me empezaron a hacer 30 radiaciones. Ya a las 25, todos los días, tenía que pasar con la enfermera porque me empezaron a salir llagas. Me empezó a salir llaga aquí, que todavía tengo la cicatriz, y llaga en mi pecho, pero siempre confiando en el Señor. Y de ahí terminé las radiaciones. Y yo di testimonio en el grupo de mujeres virtual, Mujer de Fe, pero yo no tenía un examen que me habían hecho todavía, pero yo siempre caminaba por fe. Y el lunes fui a que me hicieran el mamograma
de nuevo. Y aquí tengo la prueba, que gracias a Dios ya no hay nada de cáncer. Confiemos en Dios, aunque en veces las cosas se miren que no hay esperanzas como en esta situación que está pasando. Pero Dios sabe por qué y Él tiene un propósito en nuestras vidas. No desmayemos, porque muchas veces por una cosita dejamos de venir a la iglesia y no tenemos que ser agradecidos con Dios, así como una persona nos hace un bien, que nosotros somos agradecidas con esa persona, más con Dios, porque tenemos que acordarnos desde dónde venimos, desde dónde Él los ha sacado y a dónde estamos ahorita. Y Él tiene un propósito en cada vida de nosotros, nada más que tenemos que poner la mirada en Él y que nada nos aparte del amor de Dios. Y muchas gracias por estar orando por mí, por todas las cosas. Aquí hay varias hermanas que estuvieron. Está la hermana Digna, hermana Iris, la hermana Ana, hermana Eloísa, la hermana, muchas hermanas que estuvieron a mí conmigo. A veces no me podían ver, pero yo de la ventana las veía que llevaban cosas. Y yo les agradezco muchísimo y le doy gracias a Dios por otra oportunidad que me ha dado. Muchas gracias. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Este es el Dios a quien servimos, el Dios de maravillas, el Dios de milagros, el Dios de grandezas. Y cuando usted y yo nos agarramos de la mano de Él y confiamos en Él, no importa el diagnóstico, no importa la circunstancia, no importa la tribulación, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar. Y qué mujer más valiente, qué ejemplo más grande tenemos dentro de nuestra congregación. Una mujer de fe, un esposo de fe que pelearon la buena batalla de la fe, dice la palabra de Dios, porque el diagnóstico pudo haberlos botado, el diagnóstico pudo vencerlos, pudo haberlos apartado del camino de la fe, pero ellos decidieron agarrarse fuertemente de la mano de Dios y decirle: tú eres el Dios de misericordia. El diagnóstico fue dado, el proceso yo lo voy a pasar y no lo voy a pasar sola, lo voy a pasar juntamente contigo. Y esa es la diferencia para el pueblo de Dios. Esa es la diferencia cuando usted y yo le creemos a Él, porque en este mundo pasaremos tribulaciones, en este mundo pasaremos enfermedades, en este mundo vamos a pasar problemas, pero confiad, dijo Jesucristo: yo he vencido al mundo, y es por medio de Él que usted y yo podemos vencer. Así que a todas aquellas personas que están batallando con un diagnóstico, que están batallando con un problema, acércate más a Jesús, acércate más a Dios. Ahí vas a encontrar consuelo, vas a encontrar esperanza y vas a encontrar la fuerza que tú necesitas para seguir adelante. Amén. Le damos gracias a Dios por su vida, hermana Yanira, hermano Carlos. Le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho, y más milagros vamos a escuchar nosotros de lo que Dios está haciendo en varias vidas dentro de la congregación, porque esta pandemia, aunque nos separó de congregarnos a nosotros, pero nos acercó a un clamor más grande, a un clamor más fuerte, a una búsqueda de nuestro Padre Celestial. Amén. Esta mañana sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Es un placer verles nuevamente. Tome su asiento. Vamos a entrar directamente a la palabra de Dios, y tenga su Biblia ahí abierta en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Vamos a estar hablando de estos capítulos esta mañana.
Hemos estado hablando acerca de las advertencias de Dios y hemos estado hablando de que las advertencias de Dios son para sus hijos. Las advertencias de Dios es para la humanidad y es porque Él nos ama con un amor incondicional. El propósito de Dios como Padre nuestro es de que usted y yo acatemos a lo que Él nos está instruyendo, al consejo de Él. Y que no nos hagamos sordos, sino que podamos escuchar el consejo de Él y lo podamos poner en práctica. Él quiere la salvación de cada uno de nosotros. El propósito más grande de la venida de Jesucristo aquí a la tierra es para que su alma y mi alma sea salva. Que usted y yo podamos obtener la vida eterna. En el tiempo de Jesús había muchas preguntas que los discípulos de Jesús le hacían y una de ellas era ¿cuándo serán los últimos días? Era una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús y hoy día bastantes de nosotros nos estamos haciendo esa pregunta también. ¿Cuándo serán estos últimos días? ¿Cuándo será el último tiempo? ¿Cuándo será la venida de Jesucristo? Porque Jesús dijo, yo me voy, pero voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. Y entonces los discípulos querían saber, Jesús, ¿cuándo va a ser ese día de tu regreso? Queremos estar preparados. Y en el capítulo 24 de Mateo, Jesús empieza a explicarle a los discípulos los tiempos y les empieza a decir, cuando ustedes oigan rumores de guerra, cuando escuchen que ya no hay paz, cuando vengan pestilencias, cuando vengan todas estas cosas, todo esto es señal que el tiempo se está acortando y que la venida de Jesucristo viene pronto. Jesús enseñándoles y Jesús les habla y les dice, les voy a explicar un poquito para que ustedes entiendan y empieza a relatar los tiempos de Noé. Yo no sé si usted ha escuchado la historia de Noé y del diluvio. Jesús usa esto para explicarles a ellos y les dice, en el tiempo de Noé la gente estaba viviendo su vida, estaban ocupados, estaban cazando, estaban bebiendo, estaban gozando, hasta que Noé se levantó y dijo, va a llover. Y la gente no le creía a Noé que iba a llover, porque en aquel entonces aún no había habido lluvia, dice la palabra de Dios, que era un rocío que se levantaba y regaba la vegetación. Entonces la gente no le creía y le dice, así como en los tiempos de Noé, cuando él se levantó y predicó que iba a llover y la gente no le creía, así van a ser esos tiempos. La gente sigue predicando el evangelio, los pastores siguen predicando la palabra, en el radio la estás escuchando, en la televisión, pero la gente dice, esa es una historia, eso no es real, eso no va a pasar. Y llegó el día donde Noé construyó aquella arca y dice que las fuentes de los cielos fueron abiertas y empezó a llover, pero antes de que empezara la lluvia, ya Dios le había dicho a Noé y a su familia y a los animales que entraran en la barca y la puerta se cerró. Y cuando empezó a llover, allí fue donde la gente dijo, esto es cierto, está sucediendo, ábrenos la puerta, Noé, queremos entrar. Pero la palabra es bien clara cuando dice de que Dios mismo cerró la puerta, no fue Noé. Entonces Jesús les habla a ellos de todo esto y les relata y le dice, miren, cuando venga mi venida, ustedes ni se van a dar cuenta, porque voy a venir como ladrón en la noche. No se van a dar cuenta, dos van a estar allá en el molino, uno va a ser tomado, otro va a ser dejado. Entonces Jesús elabora en todo esto de las parábolas y él enfatiza algo muy importante para el pueblo de Dios y es la fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Dios o Jesucristo enfatiza esto para el pueblo, que seamos fieles. ¿Fieles a qué? A sus mandatos, fieles a sus promesas, fieles a su palabra. Que seamos fieles porque Él va a regresar.
regresar. Entonces, hablando Jesús de esta fidelidad, empieza a darles parábolas a los discípulos. Les empieza a contar historias, porque cuando escuchamos historias como que las analizamos y las entendemos un poquito mejor, ¿verdad? A veces necesitamos una historia para entender cierto concepto, y Jesús era simple en las enseñanzas porque él quería que el pueblo entendiera el mensaje. Y entonces Jesús usa 3 parábolas de las que yo quiero hablarte esta mañana para darles el mensaje al pueblo de que se prepare, porque Él va a regresar. Y entonces la primera parábola de la que Jesús empieza a hablar, habla de un siervo fiel y de un siervo infiel, porque dentro de las iglesias habemos personas que somos fieles a Dios y habemos personas que también somos infieles a Dios. Como dice un dicho, carita vemos, corazón no sabemos, ¿verdad? Es un dicho, pero el que sí conoce la carita y conoce el corazón es nuestro Dios. Entonces, Él da un ejemplo y empieza a hablar de la venida de Él y empieza a hablar de estas características de un siervo fiel y de un siervo infiel. Y entonces empieza Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51. Empieza a hablar de este siervo. Lea conmigo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Jesús está hablando de un siervo a quien Él le da unas instrucciones. Y este siervo es responsable en lo que su amo le dice que tiene que hacer. Y entonces Jesús dice, yo lo encuentro haciendo lo que le he encomendado, por lo cual Él es fiel, y dice que el amo le va a poner en un lugar más alto o le va a dar una recompensa a este siervo fiel a quien el amo le ordenó y él hizo. Estamos hablando ahora de un siervo responsable, pero también hace el contraste con el que no sigue las instrucciones de él. Y dice el versículo 48, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, diga, el estado del corazón es importante. El estado del corazón es muy importante porque ahí hay decisión. Y dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Mire, yo quiero que note aquí, porque él hace un énfasis en el comportamiento. Él hace un énfasis en el estilo de vida de este siervo. El primero dice, es fiel. Él lo encontró haciendo lo que tenía. Pero este otro dice, ay, mi señor se tarda, ni sé ni cuándo va a venir. Entonces toma una actitud deliberada, toma una actitud que dice, él se está tardando, y en lugar de estar siguiendo las responsabilidades dentro de la casa, o en vez de ser responsable, empieza hasta a golpear a sus consiervos. Empieza una actitud no alineada con lo que el amo le ha dado. Empieza a tomar control de la casa como que si fuera de él, como que él es el dueño de ahí. Y dice que empieza a golpear a los consiervos y aún a beber y a comer con los borrachos. Empieza una vida deliberada. Y miren lo que dice el versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no se espera y a la hora que no sabe. Jesús está usando esta parábola para decirle al pueblo, mi venida
está cerca. Yo regresaré. Tú no sabes en qué momento yo voy a venir, pero yo quiero que tú sepas que tú eres mi siervo, que tú eres mi sierva, que yo te he encomendado a ti responsabilidades en tu vida de cómo vivir, de cómo caminar, de cómo acatar a mis instrucciones. No seas de aquellos que digan, oh, bueno, Jesús se tarda en venir, porque habemos algunos que decimos eso. Ay, ya cuando yo termine de vivir mi vida y de gozarme, entonces yo voy a buscar de Dios. Ay, cuando yo termine esta relación, entonces yo busco de Dios. Ay, y ponemos varias excusas o pretextos para no vivir una vida alineada con el propósito de Dios. Y lo que sucede entonces, dice Jesús, tú no vas a estar preparado para la venida, porque Él va a venir como ladrón en la noche. Jesús dijo, si ustedes saben que un ladrón va a venir a su casa y va a venir a robarte, ¿qué vas a hacer tú? Te vas a preparar. Vas a tener el bate ahí, vas a tener el teléfono listo para llamar al 911, que vengan los policías. Eso es lo que Jesús dijo. Tú te vas a preparar. Tú no vas a tener ahí a tus hijos. Tú vas a estar quizás en una esquinita ahí por un hoyito mirando cuando entre para hacer la llamada. Y Jesús dice eso. Dice, si tú sabes cuándo es la venida, tú te vas a preparar si el ladrón viene. Entonces tú no sabes cuándo va a ser mi venida, pero de que vengo voy a regresar. Entonces prepárate, está listo. Y entonces Él continúa hablando en el versículo 51 y dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando del siervo fiel y del siervo infiel. Aquel que dijo, mi amo se tarda, voy a hacer lo que yo quiero, voy a vivir como yo quiero, y ya cuando yo sepa que está cerca, me alineo y pongo todo en orden. Él dice, no vas a tener tiempo para eso. No vas a tener oportunidad, porque no sabes en qué momento el amo va a llegar. Y cuando llega, dice, lo castigaré duramente y pondré su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesús está haciendo un énfasis aquí en lo que Él ha enseñado también en Mateo capítulo 7, cuando hablaba de qué es el reino de Dios. Y Él hablaba y decía, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Diga conmigo, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y entonces por eso aquí el veredicto es castigo, y lo pondrá aparte con los hipócritas, y allí será el lloro y crujir de dientes. Tenemos que notar en esta parábola de que el siervo tiene opción. El siervo tiene decisión. Diga conmigo, yo tengo decisión. Jesús está haciendo un contraste de un siervo que decide qué es lo que va a hacer, serle fiel o serle infiel. Entonces usted y yo tenemos decir en cómo vamos a vivir nuestra vida. Y Jesús, reforzando esta enseñanza de estar preparados, continúa ahora con otra parábola que tiene que ver con el mismo concepto de preparación para su venida. Y ahora Él en el capítulo 25 empieza a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Usted ha escuchado esa parábola? Hemos visto una escena muy bonita aquí como de teatro que hicieron las damas, ¿verdad? El año pasado, fue este año. No, fue el año pasado que lo hicieron, de las 10 vírgenes. Y entonces Jesús empieza a hablarle de esta historia de las 10 vírgenes nuevamente, para que ellos entendieran la importancia de la preparación. Entonces Él presenta una historia, y esta historia era muy conocida en los tiempos de antes. Era la historia de una boda. Para los judíos las bodas tenían 3 etapas. Primeramente, no es como ahora, el papá y la mamá y el papá ya se ponían de acuerdo. Esmeralda, se ponían de acuerdo, decían, me gusta tu hija para mi hijo, y aunque la hija dijera no, ni modo.
Se ponían de acuerdo. Qué bueno que las cosas han cambiado, ¿verdad? Bueno, se ponían de acuerdo y entonces hacían el acuerdo y decían, bueno, estos dos, ¿verdad? Se van a casar, pagaban lo que tenían que pagar. Y entonces era una preparación. El jovencito venía de su casa y venía en la trayectoria con sus compañeros, y la muchacha se quedaba con sus damas de honor o con las otras vírgenes, ¿verdad? Se quedaban ahí y esperaban que el muchacho viniera, y entonces era como un tipo parade, era como una caminata que los acompañaban, y el gozo para llegar a donde estaba la casa del novio. Y cuando llegaban a la casa del novio, entonces había un fiestón, no como los de ahora que, ¿verdad?, nos sacan corridos 4 horas allí en el lugar, el salón que rentas o el hotel, quizás 6 horas. No, esto era de días y días y días y días, era un gran fiestón. Entonces Jesús usa esto mismo para hablarle a su pueblo y decirle, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes quienes van a prepararse para encontrarse con el novio. Y entonces Jesús dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué quiere decir insensato? Quiere decir necio. Quiere decir una persona que no quiere entender, una persona que hace lo que le da la gana, que escucha las instrucciones pero que no las quiere vivir. Y entonces Jesús dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las 10 vírgenes agarraron sus lámparas. Las lámparas llevaban aceite. El aceite es una representación del Espíritu Santo. Las vírgenes representan a la iglesia en totalidad. Entonces dice, estas 10 vírgenes le dijeron que se prepararan para ir a recibir al esposo. 5 de ellas, las insensatas, agarraron sus lámparas y se fueron de camino. Las 5 prudentes agarraron sus lámparas y sus vasijas llenas de aceite y agarraron también camino. Note la diferencia entre estas 5 prudentes y las 5 necias. Y entonces se fueron. Pero lo que sucede es que el novio se está tardando, como era a veces la trayectoria depende de dónde venían. Y entonces el novio se está tardando. Y entonces todas se ponen soñolentas y se quedan dormidas. Quedémonos aquí un momentito. Porque en nuestra trayectoria como hijos de Dios hay momentos donde nos adormecemos. Hay momentos donde nosotros nos cansamos. Hay momentos donde nos agotamos. Y es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra trayectoria. Y entonces estas 10 vírgenes se duermen. Y de repente escuchan un grito que dice, ahí viene el esposo, ahí viene el novio, salid a recibirle. Y entonces cuando se escucha aquel clamor, aquellas soñolentas se despiertan y empiezan a preparar sus lamparitas y las agarran, pero 5 de ellas se dan cuenta de que su aceite se está acabando. Y ya no tienen suficiente aceite para seguir la trayectoria de aquel camino a la casa del novio. Entonces miran que sus lámparas ya no tienen mucho aceite y le dicen a las prudentes, danos de tu aceite, porque han visto que tienen sus vasijitas. Y ellas les dicen, no, para que no nos falte a nosotras aceite, ni a ustedes también, mejor vayan y compren, vayan a los que venden. Y entonces aquellas 5 vírgenes agarran sus lámparas, se van para la tienda a comprar aceite. Y lo que sucede es que el novio llega mientras ellas están lejos. Y el novio recibe a estas 5 y se van con él. Y dice Jesús en su parábola que cerró la puerta. Y después estas 5, ya que compraron su aceitito, llegan y tocan la puerta. Mateo capítulo 25, versículo 32. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre
ha de venir. Nuevamente Jesús haciendo un énfasis en la importancia de estar preparados. La preparación para recibir al novio, que es Jesucristo en la historia, y la iglesia son las vírgenes. La preparación para recibir a Jesucristo es estar preparados. ¿Cómo vamos a estar nosotros preparados para recibir a Jesucristo? Bueno, la preparación da comienzo con el arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Diga, tengo que arrepentirme de mis pecados. Porque aunque usted y yo ya somos salvos y ya estamos dentro de la iglesia y Dios nos perdonó para salvación, hay momentos donde usted y yo resbalamos. Hay momentos donde usted y yo cometemos pecados y necesitamos confesar nuestros pecados a Dios, quien es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Y hay momentos donde usted y yo tenemos que venir y derramar nuestro corazón delante de Él. Y así como David decirle, he pecado contra ti. Límpiame con hisopo y seré limpio. O como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Mas sin embargo, Él siempre está con los brazos abiertos, listo para recibirte a ti y para restaurarte. Entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros? Primeramente, arrepentimiento. Y las iglesias de hoy día están llenas de personas que no se han arrepentido. Estamos muchas iglesias llenas de personas que asisten a la iglesia, que alaban a Dios, que cantan, que lloran, que leen la Biblia, pero no se han arrepentido. Y entonces Jesús muestra que aquí son 10 vírgenes. Vírgenes. El término virgen en la Biblia tiene que ver con personas que se están preparando para un encuentro con Dios, que no tienen idolatría, que están siguiendo a Dios. Pero aquí podemos ver en estas 10 vírgenes o en este grupo de iglesia, vamos a decirle, porque representan a la iglesia total. Aquí hay 2 mezclados. Aquí están personas que tienen aceite, que tienen unción de Dios, que están conectados con Dios, pero también hay otras de que ese aceite es muy poco y se les está pagando, que no tienen para seguir. Y entonces dentro de nuestras iglesias hay muchas personas que adoramos a Dios, pero no nos hemos arrepentido. Porque el arrepentimiento tiene que ver con ir en una dirección, mirar lo que tú estás haciendo, cómo tú estás viviendo, y al reconocer tu pecado, al reconocer tu condición, tú dices, le doy vuelta. Y entonces cambias tu dirección y empiezas a caminar en la dirección opuesta. La dirección marcada por la palabra de Dios para que vivas una vida de separación, que es santidad, separación para tu Dios. Y esa es la diferencia. Entonces, cuando hay arrepentimiento en nuestra vida, el que robaba, el ladrón, da la vuelta y no roba más. El mentiroso ya no miente y ahora habla con la verdad. El que era infiel ya no es infiel, da la vuelta y ahora se compromete a su hogar, se compromete a su esposa, se compromete a sus hijos. El hijo malcriado, rebelde, ahora ya no hace eso, da la vuelta y viene y le dice, mamá, papá, perdóname por todo el dolor que te he causado, perdóname por los daños que te hice, perdóname porque te choqué el carro y dije que no era yo, perdóname por ese cheque que te desapareció, yo me lo gasté. Tú ves, el arrepentimiento tiene que ver con una acción y es un cambio, es un giro en tu vida de una dirección a otra dirección. Y entonces en las iglesias hoy día hay varios que adoramos a Dios, que lloramos, pero no estamos dispuestos a arrepentirnos. Queremos vivir vidas infieles y es lo que Jesús estaba diciendo en la primera parábola. Y entonces aquí Jesús nos dice que tenemos que estar listos. Tenemos de que estar preparados.
¿Cómo vamos a estar preparados? Necesitamos conectarnos con Dios. Si tú te acercas a Dios, tú vas a empezar a sentir que tu corazón es redarguido, que tu espíritu empieza a incomodarse, porque el Espíritu de Dios que ya vive dentro de ti, cuando tú te acercas a la presencia de Dios, te empieza a decir que hay ciertas áreas que no le gustan a Dios y que se las empieces a entregar y que Dios quiere trabajar en ellas. Y es allí donde tú empiezas a crecer y empiezas a soltar esas áreas. Pero si tú te alejas de Dios, si estás lejos, ni vas a sentir en qué momento te has apartado y tu aceite o tu lámpara, que es tu vida espiritual, ya no tiene aceite. Y cuando venga el novio a recibir a su iglesia, que dice la Biblia que él viene por una iglesia pura y santa, sin mancha, tú y yo no vamos a estar preparados. Y para seguir reforzando esto, Jesús continúa con una tercera parábola. Mateo capítulo 25, versículo 14. Y él dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. ¿Quién es este hombre? Este hombre representa a Jesús. Que yéndose lejos llamó a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Diga, soy yo. Y llamando a sus siervos, les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Cuántos pueden entender esta palabra? Que Dios ha puesto algo en tus manos, que lo que tú tienes es para el servicio de Dios. Él ha dado talentos a su pueblo. Y entonces se fue lejos. El hombre entrega sus bienes. ¿Y qué es lo que hacen estos siervos? Lo ponen a trabajar. Se ponen a trabajar. El pastor nos predicaba, ocupados en vuestra salvación. Y la clave allí es ocupados. Ocupados en vuestra salvación. Y entonces Jesús viene ahora de regreso. Y en el versículo 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos más diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Este siervo ha decidido ser un siervo fiel. Y entonces en el versículo 21 Jesús le responde y dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Mire cómo Jesús está conectando lo que dijo en Mateo 24 del siervo infiel y fiel, ¿verdad? El que dijo, el Señor tarda, voy a hacer lo que quiero. Ahora está haciendo un contraste aquí de sus siervos y ahora le dice a este siervo, bien, buen siervo, fiel. Sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entra a las bodas que decía en la parábola anterior. Y después llega el que tiene 2 talentos. Y entonces le dice, Señor, 2 talentos me diste, aquí tienes otros 2, ahora son 4, los trabajé. Y entonces Jesús le dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, has sido fiel, te has mantenido ocupado, me has estado sirviendo, has acatado a la palabra. Entra al gozo de tu Señor. Pero después llega el que le dio 1 y le dice en el versículo 26, Señor, él llega y le dice, Señor, aquí está tu talento. Es que yo conozco cómo tú eres, que tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y llega con esa actitud y Jesús en el versículo 26, o el Señor le responde, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y Jesús dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y luego continúa que lo que tiene será quitado y se le será dado a otro.
Jesús está haciendo un énfasis aquí en el corazón tuyo, en mi corazón, en la fidelidad que nosotros tenemos, en la obediencia, en nuestra responsabilidad. Jesús tiene una expectativa de cada uno de nosotros y no es de que tú te mates haciendo, simplemente que tú seas obediente y que seas responsable. Diga conmigo, yo tengo que ser responsable. Porque hay momentos en nuestra vida que queremos tirar la toalla. Hay momentos en nuestra vida que nos enojamos y soltamos. Pero Dios dice que tenemos que ser responsables a lo que Él nos ha dado. Él viene por una iglesia que esté preparada. ¿Qué nos enseña Jesús con estas 3 parábolas? ¿Qué nos está enseñando? Con el primero, el siervo infiel y el siervo fiel. Él nos está diciendo que Él vendrá pronto y que nos comportemos fielmente con Él, que no tomemos una actitud de que va a venir en unos 20 años, va a venir cuando ya sea abuelito. Él quiere que usted y yo tomemos una decisión ahora de decidir ser responsables a nuestro llamado como hijos e hijas de Dios y vivamos conforme sus estatutos, que tú te agarres de esa promesa. Los de antes decían, el Señor viene pronto, y vivieron en fuego, vivieron apasionados. ¿Por qué? Porque decían, el Señor ya viene. Y eso es el cristianismo, es vivir en ese empoderamiento, en ese fuego, en ese amor y decir, bueno, que venga en 20 años, que venga en 50 años, bueno, yo ya voy a mitad de mi vida, así que de todas formas va a venir antes de que yo lo vea en las nubes, va a venir por mí. Que usted y yo vivamos de esa manera, con esa alerta en nosotros, diciendo, yo no sé en qué momento Él viene, pero yo quiero estar preparado. Eso es lo primero que Jesús quiere que nosotros entendamos. Lo otro que Él quiere que nosotros entendamos con esto de las 10 vírgenes es nuevamente eso de prepararnos. Todas estaban invitadas a las bodas, las 10 vírgenes. Diga, yo estoy invitado a las bodas del Cordero. Todos estamos invitados a esta boda del Cordero, a tener esa celebración con Jesucristo en el cielo. Todos estamos invitados a recibir al novio, pero solamente 5 estaban listas. Las otras 5 no estaban. ¿De cuál eres tú? ¿Estás listo? ¿Estás lista para la venida de Jesús? Si Él viniera esta noche, ¿te agarraría de sorpresa? ¿O estás listo y lista? Porque una cosa es estar listo y estarte arrepintiendo de cosas que tú estás haciendo, porque hay convicción en tu corazón y tú te estás arrepintiendo y estás luchando por seguir adelante. Y otra cosa es ignorar estas advertencias de Dios. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Estos 2 grupos de cristianos son representados acá. ¿Cuál grupo eres tú? ¿Eres de los fieles o eres de los infieles? Qué feo se escucha esa palabra, ¿verdad? ¿De cuál somos nosotros? Los que realmente han entendido su postura como hijos de Dios, cada día se están preparando más. Cada día están dejando que Dios transforme sus corazones, sus vidas. Se mira el fruto dentro de ellos. Los que se preparan para recibir a Jesús se han preparado en su corazón. Han hecho el esfuerzo de vivir conforme a la palabra de Dios. Se han puesto nuevas vestiduras. Los insensatos viven neciamente, pero los que se han preparado están listos, escuchando ese momento donde suene la trompeta figurativamente de que viene el novio a recibir a su esposa. En Efesios capítulo 4, versículo 17, Pablo enseña y dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Tú que ya estás en los caminos de Dios, decide ser del grupo de los fieles, no de los insensatos, no de los irresponsables. Decide ser de estas 5 vírgenes prudentes, no de las insensatas. Y Pablo dice, así que les digo esto y les insisto. Me gusta esta palabra, les insisto. Y me gusta porque Jesús también lo dice, el padre que ama reprende a sus hijos.
Les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Ustedes ya son diferentes a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Pero nosotros no somos de estos. Sus ojos han sido abiertos a la palabra de Dios. Usted ya conoció el amor de Dios. Usted conoce la palabra de Dios. Y ahora es de tomar acción y vivir diferente. Versículo 19. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad. Y miren, este es un término de que yo hago mucho énfasis en esto de la inmoralidad. Porque la cultura en la que estamos viviendo está tan bombardeada por la inmoralidad. Y si tú quieres ver realmente que tú has cambiado de adentro hacia afuera, mira, revisa tu corazón, de cómo tú estás dentro de tu corazón. ¿Estás acatando a la verdad de la palabra de Dios cuando habla acerca de tus ojos, lo que miran, de tu corazón, de la lascivia de la carne, de los deseos de la carne? ¿Estás sometiendo eso al Espíritu Santo? O caballero, muchacho, estás mirando a una muchacha y estás codiciándola, como Jesús dijo, ya cometiste adulterio, les dice a los hombres casados, y a los no casados, fornicación. ¿Qué es lo que tú estás viviendo ahora? Y no solo los hombres, porque las mujeres ya entraron también a todo esto, ahora ya todo está nivelado. Muchacha, ¿cómo estás viviendo tu integridad? Porque hay mucha inmoralidad sexual ahora. Y parece de que eso no nos afecta a nuestro espíritu, pero yo quiero decirte que el apóstol Pablo enseña, dice, muchos pecados son hacia afuera, pero cuando habla de la inmoralidad, ese pecado es adentro. Es a tu espíritu, es a tu alma, es a ti y te encadena. ¿Cómo está tu vida? Dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de comer toda clase de actos indecentes. Oiga cómo lo pone la palabra, no se sacian de comer actos indecentes. ¿Cómo se comen los actos indecentes? ¿Me sirven un plato acá? Está hablando del estado de tu corazón, está hablando de lo que tú vives. Es que hay muchos dentro de las iglesias, sabemos muchos dentro de las iglesias de que miramos solo el área de afuera, pero yo quiero decirte que Dios está interesado en el área de adentro. Es tu integridad, es tu corazón, es tu actitud, es el fruto que hay dentro de ti. Y es por eso que Él enseña el reino de los cielos se ha acercado a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Él hace este énfasis. El versículo 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Ahí viene la confrontación. Esto se les enseñó. Que ustedes tenían una vida a la que seguían, una ruta en la que caminaban, pero se arrepintieron y el arrepentimiento causó que dieran un giro a la diferente dirección. ¿No fue esta, dice en el versículo 20, la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y se enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban ese camino, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Quítense ese ropaje, desenvuelta, versículo 23. Ser renovados en la actitud de su mente. Mi mente quiere mirar, mi mente quiere codiciar, pero Señor, renuévamela. Renuévamela, y es constante y Dios te la va renovando y te la va renovando. Y después, muchacha, puedes ver a un muchacho y no codiciar. Hombre, puedes ver a una mujer y no codiciar, porque hay una renovación en la actitud de tu mente. Versículo 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En verdadera justicia y santidad. Verdadera, estás haciendo lo correcto ante los ojos de Dios.
lo correcto, verdadera justicia y santidad, separación. Estoy diciendo que yo no voy a meterme a ese lugar porque yo soy hija de Dios, no porque me están diciendo, no porque los otros no lo hacen, es porque yo tengo la convicción en mi corazón que yo soy hija de Dios. Y por eso nadie me va a forzar a que yo haga lo que yo no quiero hacer, porque soy hija de Dios y tengo un compromiso, una responsabilidad a vivir como hija de Dios, porque yo he decidido ser sierva fiel. ¿Me está siguiendo? Esto es lo que Jesús está enseñando. Y allí está el contraste de cómo viven los necios y cómo viven los sabios. Él quiere que usted y yo entendamos o comprendamos que estas parábolas son de advertencia. No esperes, ponte a cuenta hoy. No te duermas, está alerta. Y la última de los talentos nos enseña a que Él nos puede encontrar fieles en lo que Él nos ha dado. No podemos tener esa comunión, esa cercanía total si no estamos activos. Tiene que haber fruto. Pablo le decía, la fe sin obras no es nada. Es que si tú tienes fe, tienes que mostrar tu fe. ¿Cómo la muestras? Amando a tu prójimo, ayudando, ya no mintiendo, etcétera. Tienen que haber obras. Tenemos que tenerlas. En Mateo 24:51, podemos ver que siempre que Jesús termina la parábola, la enseñanza, el Señor siempre trae un juicio. Y en la primera parábola del infiel y el fiel, dice el juicio, lo castigará severamente y le pondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Si tú no eres hallado fiel, hay un juicio para ti. Qué feo tener que llegar a ese lugar y ser enjuiciado de esa manera, teniendo el conocimiento. Pero Jesús lo dice. En la de las 10 vírgenes dice, no las conozco, les responderé. Y dice después, por tanto, manténganse despiertos. En la de los talentos dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús viene pronto. Él viene por una iglesia que le esté esperando, una iglesia que esté preparada. Esa es la advertencia de Dios. ¿Por qué? Porque te ama, porque Él quiere que tú alinees tu vida con Él. Suelta el pecado, arrepiéntete, pídele a Él que rompa esas cadenas que te han tenido atadas, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Últimamente yo he estado orando que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y yo declaro esa palabra porque yo la creo. Porque a veces yo siento que soy derribada. A veces siento que ya no aguanto. Pero yo tengo que declarar la palabra de Dios. Porque no es que yo cause que algo suceda, como magia. No, es que yo creo lo que Dios dijo ya de su pueblo. Y entonces si tú estás viviendo una situación donde tú necesitas que Dios rompa una cadena, tú dile, tú eres el que rompe las cadenas. Yo invito tu presencia a mi vida. Rompe estas cadenas. Y este Dios que es personal va a llegar a tu vida, te va a ayudar. Mira, muchos de nosotros batallamos mucho porque tenemos problemas emocionales, problemas de que nadie conoce y solo nosotros los batallamos. Y cuando los batallamos, eso mismo nos causa miles de pensamientos que nos hacen sentir más mal y más mal y más mal, y cavamos un hoyo y terminamos alejando a todo mundo de nosotros. Pero yo quiero decirte que en esos momentos levántate en el nombre de Jesús, corre a Jesús y dile, ayúdame porque me estoy hundiendo, dame paz, dame esperanza, devuélveme el gozo, pon personas a mi alrededor y yo te digo que vas a salir de donde tú estás, porque ese es tu Dios. Dios es el Dios de oportunidades. Y eso es lo lindo de Él. Jesús dijo, yo voy a regresar. Y Él regresa por un pueblo que esté preparado. Mantente despierto, mantente despierta. No te duermas. Mantente fiel
y mantente activo. Dios viene por una iglesia. ¿Con cuál de estas parábolas te identificaste esta mañana? Yo espero que Dios haya hablado a tu vida. Quizás de que seas fiel, quizás que te mantengas despierto o quizás que pongas a trabajar tus talentos. Pero que tú hayas escuchado la palabra de Dios esta mañana y que no hagas oídos sordos, sino que la pongamos en práctica. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Trabaja en esas áreas que quizás tú necesitas entregarle a Dios esta mañana. Habla con Él, Él está ahí contigo, Él te está escuchando. Si tú necesitas arrepentirte este día, lo que tú tienes que decir es: Padre, me arrepiento de mis pecados. Yo no quiero ser ese siervo infiel, el que dijo mi amo aún no regresa, y empezar a vivir la vida como yo quiera, a ser el amo de mi propia vida y vivir deliberadamente como lo hizo él, golpeando a sus consiervos, sentándose con los borrachos. Yo no quiero vivir ese tipo de vida. Yo quiero ser fiel y responsable a tu palabra. Háblale, dile: Señor, a veces se me es difícil. A veces las cosas de las rutinas, mis amigos, las tentaciones, todo eso me jala. Y a veces soy débil y caigo en eso. Y aunque yo no lo quiero hacer porque tu espíritu me está hablando, mi conciencia me está diciendo que no es agradable a ti, vuelvo a caer y termino con una culpabilidad muy fuerte en mi corazón. Y después siento que ya no me puedo acercar a ti. Pero ahora yo he escuchado tu palabra, que tú eres un Dios de oportunidades y eres un Dios de perdón. Y yo puedo acercarme libremente al trono de la gracia. Hoy yo me acerco a ti libremente y te pido: perdóname por mis pecados, perdóname por mi desobediencia, ayúdame a ser responsable. Padre, tú eres el Dios de perdón y de oportunidades. Sabemos que los tiempos son difíciles y que tu venida cada vez está más cerca. Yo no quiero ser hallado infiel a ti. Perdona mis pecados. Dame fuerza, dame valor para hacer los cambios necesarios en mi vida. Yo no quiero recibir el juicio de ti. Yo quiero entrar al gozo tuyo. Yo quiero estar en las bodas del Cordero y poderme gozar contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te prospere, que la paz de Dios vaya contigo. Sigue siendo fiel a tu Dios. Hay promesas para su pueblo y un día le veremos cara a cara. Un fuerte abrazo.